Mi nombre es Liga, yo soy de Letonia, represento empresa SAF Técnica y la nueva marca Aranet, que brinda soluciones tecnológicas inalámbricas para muchas industrias, inclusive agricultura y horticultura. Nosotros brindamos las soluciones tecnológicas en forma de sensores inalámbricos que miden diferentes indicadores. Por ejemplo, aquí tenemos un sensor de suelo que mide humedad, temperatura y electroconductividad del suelo. Este sensor puede ser enterrado hasta 1 metro de profundidad en los campos abiertos para justamente monitorear estos indicadores en tiempo real. La frecuencia de monitoreo la escoge usted. Usted, el empresario, el ingeniero agrícola, el investigador, puede ser 1 minuto, 2 minutos, 5 o 10 minutos. La data usted puede leer en la nube Aranet o de forma local también. La gran ventaja hoy en día de este tipo de sensores es que pueden ser totalmente inalámbricos. Y aquí ustedes ven que en realidad los sensores no tienen una conexión por cable con la radio base, que es el corazón de nuestro ecosistema Aranet y guarda todos los datos. Cuando usted de repente pierde la señal de conexión a Internet, no se preocupe, porque la base está guardando la data y una vez reconectados, los vamos a poder leer de nuevo en Internet. Aquí les muestro solo rápido un dashboard en la nube Aranet, que usted puede observar cada minuto, como yo dije, desde su celular, desde tablet, laptop, de su PC, y también elaborarlo conforme usted quiere leer los datos, con más gráficos, con más imágenes, pero lo más importante es que son datos precisos, son sensores que son elaborados con mucha precisión, con poco margen de error, y les ofrece un monitoreo de su cultivo o cualquier otro proyecto de investigación con precisión. Estamos en Perú recientemente, menos de 1 año, y estamos muy felices que tenemos clientes y tenemos interesados que quieren probar nuestros sensores, que quieren ver la utilidad, la precisión. Y ya tenemos algunos proyectos de investigación con casas de estudios aquí en campos abiertos, y esperemos que el próximo año vamos a poder estar en más campos en el norte de Perú o en el sur de Perú viendo algunos cultivos nuevos. El asunto es que queremos que cada vez más personas conozcan este tipo de tecnología que antes tal vez pensábamos que es inaccesible, pero hoy en día ya no es así. La tecnología está bastante accesible, entendible y amigable al usuario, que es lo más importante.